Mi nombre es Ramsey Lugo, estudiante de la Universidad de Yacambú. Hoy les voy a hablar sobre el sistema cardiorrespiratorio. Primero que todo hay que saber qué es un sistema. Un sistema es un grupo de órganos los cuales cumplen una función específica en el organismo. Este conjunto de órganos dan lugar al organismo completo, es decir, a los seres vivos. El sistema cardiorrespiratorio. El sistema cardiorrespiratorio es la unión entre el sistema cardiovascular y el respiratorio. Estos están completamente relacionados a la hora de trabajar. Uno es el encargado de captar y distribuir el oxígeno a todas las partes del organismo y el otro impulsa la sangre y los nutrientes dentro del organismo. Son importantes debido a esas definiciones. El aparato respiratorio. Se le conoce como aparato respiratorio al conjunto de los órganos los cuales permiten el proceso de la respiración, ¿sí? Es decir, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Este sistema se encuentra formado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios, pulmones y diafragma, ¿sí? Las fosas nasales son amplias cavidades las cuales permiten el paso del aire hacia el organismo. La faringe es un conducto el cual conecta la cavidad nasal y la cavidad oral del esófago. Estos comparten espacios a la hora de la ingesta de alimentos y el aire respirado. La laringe consta de una estructura llamada glotis, está hecha de cuerdas vocales y estas vibran para generar el sonido, ¿sí? También por aquí pasa el aire expirado entre ellas. La tráquea. Este es un conducto de la laringe que une la laringe con los bronquios, es decir, este se divide al final de una longitud de 12 centímetros y una anchura de 2.5 a 3.5 de diámetro. Esta consta de una mucosidad la cual defiende al organismo de partículas exógenas. Los bronquios son el resultado de la separación de la tráquea anteriormente. Estos van puestos en los pulmones, en ambos pulmones. Estos son finas ramificaciones los cuales conducen el aire desde ellas hacia los alveolos. Los pulmones son órganos los cuales poseen la capacidad de aumentar su tamaño y disminuirlo dependiendo de la acción que realice. Cuando el pulmón recibe oxígeno, él se expande y cuando bota dióxido de carbono, él se encoge. El diafragma. El diafragma es el encargado de hacer que los pulmones hagan ese movimiento, debido a que el diafragma funciona como músculo principal de la respiración, a través de un movimiento rítmico y continuo. El sistema circulatorio o cardiovascular. Este es el encargado, como anteriormente mencioné, de repartir los nutrientes a través del cuerpo mediante la sangre y el corazón. Los órganos principales de este sistema son el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. La sangre se conoce como sangre a fluido el cual va fluyendo, valga la redundancia, en las diferentes arterias del cuerpo. Esta puede ser tanto líquida como celular. Sus funciones. Dentro de sus funciones podemos decir que transportan nutrientes a las células, transportan los desechos producidos en el metabolismo, regulan la temperatura del cuerpo, transporta hormonas y células defensoras entre el organismo y a su vez también ayuda a la reproducción masculina. ¿Cómo? Bueno, porque la sangre va a los órganos masculinos, los cuales permiten la erección. Las arterias son los vasos por los cuales la sangre circula desde el corazón hasta diferentes partes, diferentes órganos presentes en el organismo. Esta circulación de la sangre es debido al corazón y sus latidos, los cuales hacen que fluya. El corazón es el órgano principal de este sistema, el cual está compuesto por 4 válvulas, las cuales se encargan
de que la sangre no retroceda a la hora de impulsarla a través de las arterias. El corazón tiene dos bombas principales, una envía la sangre a todo el cuerpo y la otra envía sangre de las venas hasta los pulmones para dejar el dióxido de carbono como desecho y recoger más oxígeno. Los capilares son vasos finos, los cuales funcionan como punto de intercambio entre los órganos y el sistema circulatorio. Y las venas son otros vasos de este sistema, los cuales sirven como conducto para el paso de la sangre hacia el corazón proveniente de los órganos. Estos están formados por una estructura de válvulas, las cuales hacen más fácil el movimiento de la sangre. Hola, mi nombre es Esmeralda y a mí me toca hablar de la anatomía del sistema cardiorrespiratorio. En el aparato circulatorio humano intervienen varios elementos como pueden ser la sangre, que es el líquido circulatorio compuesto por un 55% por plasma y un 45% por células sanguíneas. La parte líquida llamada plasma está compuesta por agua, sales y proteína, mientras que la parte sólida está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Se encuentra siempre en movimiento y viaja a través de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. La sangre circula a través de los vasos sanguíneos, que son tubos de sección circular. Estos los podemos definir en tres tipos: arterias, venas y capilares. Las arterias salen del corazón y debido al latido tienen alta presión sanguínea. Las venas son vasos que regresan al corazón y los capilares son vasos con paredes muy delgadas por donde se realiza el intercambio de sustancias con el líquido tisular. Ahora vamos a hablar del corazón. El corazón es el motor de todo sistema circulatorio y aunque este órgano es el que se encuentra mayormente encargado de la circulación sanguínea, también ayuda a la contracción de las arterias y a las válvulas de las venas. El corazón está rodeado de una membrana que permite su fijación con posible movimiento. Es denominado el pericardio. Posee 4 cavidades llamadas cámaras cardíacas. Las superiores se denominan aurículas y son las encargadas de recibir la sangre de las venas, mientras que las inferiores se denominan ventrículos y su función es impulsar la sangre por las arterias. Entre las aurículas y los ventrículos y entre los ventrículos y las arterias existen válvulas que impiden el retroceso de la sangre para que se produzca su circulación. Ahora vamos a hablar del sistema respiratorio. Se divide en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. En las vías aéreas superiores tenemos los orificios nasales, los senos paranasales, la cavidad bucal, el paladar y la faringe. Ahora vamos a empezar hablando de la nariz y de los orificios nasales. Es la entrada y salida de aire. Tiene pelos para impedir la entrada de agentes extraños de gran tamaño por estos orificios. La cavidad nasal. En la cavidad nasal se encuentran los cornetos óseos que separan el aire en varias corrientes. Entre sus funciones está la de calentar el aire, humedecerlo y la olfacción. Ahora vamos a hablar de los senos paranasales. Son cavidades llenas de aire que proporcionan moco y sirven de cámara de resonancia durante la fonación. Ahora vamos a hablar de la cavidad bucal. Cavidad por donde se empieza a tratar el alimento, pero según las circunstancias también permite la entrada y salida de aire. Paladar. Separa la cavidad nasal de la cavidad bucal. Tenemos paladar blando y paladar óseo. Faringe. Conducto común al aparato digestivo y al aparato respiratorio que comunica la cavidad nasal y a la cavidad bucal con la laringe y el esófago respectivamente. La faringe puede cerrarse por desplazamiento del paladar blando en reflejos como salivación, succión y producción de determinados sonidos. Ahora vamos a hablar de las vías inferiores. Incluye la laringe, el árbol bronquial, los alvéolos y los pulmones. La laringe está formada por varios cartílagos articulados, revestidos de moco y movidos por músculos. Los músculos de la laringe movilizan los cartílagos en la deglución, cerrando la abertura laringea, evitando que el bolo alimenticio penetre por las vías respiratorias. Los bronquios y bronquiolos son la continuación de la parte conductora del aire que va desde la tráquea hasta los alvéolos. Por ello, la tráquea se ramifica inicialmente en 2 bronquios principales dirigidos a los pulmones. Los bronquios lobulales primarios, 3 en el pulmón derecho y 2 en el pulmón izquierdo. Los bronquios secundarios y terciarios. Los bronquios respiratorios que acaban en los alvéolos. Son los sacos terminales del árbol bronquial en los que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. Pulmones. El conjunto de bronquios, bronquiolos, alvéolos, venas, arterias, capilares y tejido conjuntivo que los une se denomina pulmón.
Poseemos dos pulmones de diferentes tamaños que rodean en su parte inferior e interna al corazón, situados dentro de la caja torácica, protegidos por las costillas. Hola, buen día, mi nombre es Santiago Núñez y hoy les vengo a hablar sobre dónde se ubica el sistema cardiorrespiratorio. Este incluye el corazón y los pulmones. Este sistema se ubica en el proceso donde el aire es inhalado por la respiración a través de la boca y la nariz. El diafragma y otros músculos llevan el aire a los pulmones, donde el oxígeno se mezcla con la sangre. La interacción entre estos dos sistemas se representa cuando el corazón bombea la sangre a los pulmones a través de las arterias pulmonares y así las arterias del corazón bombean sangre enriquecida de oxígeno a los músculos que generan movimiento. Gracias, eso ha sido todo. Buenos días, mi nombre es Jean Pablo Conde. Yo hoy les voy a hablar sobre la circulación mayor o sistémica. Este circuito es el principal o el más importante de la circulación. Lleva la sangre oxigenada del corazón hacia todas las regiones del cuerpo, excepto a los pulmones, hasta llegar al corazón. Todas las arterias sistémicas desembocan en la vena cava inferior o en la superior, de las cuales a su vez lo hacen en la aurícula derecha. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Holly Flores. Yo vengo a hablar sobre la circulación menor o pulmonar. Este circuito lleva la sangre desde el corazón hasta los pulmones y de los pulmones al corazón. Esta sangre viaja desde el ventrículo derecho hasta la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar pasa un proceso donde ésta se divide rápidamente, creando capilares que luego rodearán a los sacos gaseosos. Esta se encarga de llevar la sangre desoxigenada o llena de dióxido de carbono a los pulmones. La primera función que podríamos ver, o la más importante que podemos ver en este circuito o en esta circulación, es el cambio de gases en los pulmones. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Alexandra Pirocchi y les estaré explicando cómo se da el proceso de intercambio gaseoso. El intercambio de gases, también conocido como hematosis, es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono de este mismo hacia los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alvéolos. El aire va a entrar primero al cuerpo a través de la boca o la nariz y se desplaza rápidamente a la faringe o garganta. Desde ahí el aire pasa a través de la laringe, entra en la tráquea y la tráquea es un tubo fuerte que contiene anillos de cartílago para prevenir que ésta se desplome. En los pulmones, la tráquea se va a dividir en los bronquios izquierdo y derecho, los cuales más adelante se van a dividir en ramas cada vez más pequeñas y estos se llaman bronquiolos. Los bronquiolos más pequeños terminan en pequeños sacos de aire llamados alvéolos, los cuales se inflan durante la inhalación y se desinflan durante la exhalación. Las paredes de los alvéolos comparten membrana con los capilares. Esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan, es decir, que se muevan libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales regresan al corazón. Al mismo tiempo, las moléculas de dióxido de carbono en los alvéolos son expulsadas del cuerpo con la siguiente exhalación. Muchas gracias por su atención.